Este podcast es una recopilación de temas exclusivos publicados en BioBio Chile. Agradecemos a quienes nos escuchan y bienvenidos a Expediente BioBio. Me dan ganas de fumar y ando acelerada y como con una presión en el pecho, así como con angustia. Sentía taquicardia, se me secaba la boca, la garganta. A veces me daban defectos gastrointestinales, náuseas. Bueno, principalmente una vez que la ingería, como que podía estar 8 horas así haciendo ejercicio con breaks, no sé, 10 minutos cada hora. Y como que me dejaba pegado, literalmente pegado al asiento haciendo ejercicio. Creo que es un grito desesperado a una sociedad que está tomando un camino difícil. Yo no sé si hay tanta conciencia de esto. En 2016, el Instituto de Salud Pública alertó sobre los riesgos de consumir medicamentos neuroestimulantes sin supervisión de un médico. Y hoy, 6 años después, un nuevo fármaco de la misma gama llama la atención en estudiantes y profesionales de la salud. Se trata de la lisdexanfetamina. Y sí, hasta suena un poco enredado decirlo, pero posiblemente lo han escuchado bajo los nombres de Samexit o Vyvanse, que en la práctica son lo mismo, solo son sus nombres de fantasía. Y otro detalle importante, ambos comprimidos, además de poseer el mismo componente, solo pueden ser vendidos con una receta cheque, es decir, una de las recetas más estrictas en Chile. Y hay que tener algo claro. Este medicamento no es una aspirina para aliviar un dolor de cabeza, no es un jarabe para la tos. La lisdexanfetamina actúa directamente en el sistema nervioso central, puede ser adictivo, y cuando los doctores lo recetan, es para tratar mayormente el déficit atencional, porque ayuda a aumentar la concentración. Empecé a tener visión borrosa de repente. Me empezó a dar como ansiedad y angustia. Me dan ganas de fumar y ando acelerada y como con una presión en el pecho, así como con angustia. No sé cómo explicarlo. Ella es Claudia. Su nombre fue cambiado a petición de ella. En 2018, en su segundo año de Derecho, comenzó a consumir Samexit. Y si bien al principio lo usó para estudiar y lograr altos niveles de concentración, el medicamento le provocó diferentes efectos secundarios, como los que ella menciona. Pero no solo a Claudia, sino que sus síntomas se repiten en varios usuarios que ingieren estos medicamentos. Y esas son solo algunas de las consecuencias. Puede que la mayoría de nosotros no tengamos idea de la cantidad de componentes que tiene un medicamento que ingerimos. Y por supuesto, me incluyo dentro de esta categoría. Si por ejemplo, desmenuzáramos una aspirina, encontraríamos citrato de sodio y otros tantos elementos que ni siquiera pueden pronunciarse, que suenan engorrosos y desconocidos. Esto también pasa con la clasificación de los fármacos. Por ejemplo, la lisdexanfetamina y el metilfenidato son parte de la familia de los psicotrópicos. Y ya, sé que escucharlos es difícil, pero vamos más lento. La lisdexanfetamina, que lo mencionamos al inicio, se conoce como Samexit o Vyvanse. El metilfenidato es más famoso bajo los nombres de Ritalin o Aradix. Ambos son psicotrópicos. Ambos son usados para concentrarse y ambos se venden con receta cheque. Y a esto se suma un tercer fármaco que es el modafinilo. En este caso, el modafinilo es un neuroestimulante usado bajo el nombre de fantasía de Mentix o Alertex. Podríamos decir que este es el menos agresivo y el único de los tres que se vende sin receta cheque, aunque igual se necesita una prescripción médica para su consumo y sirve para la misma función que los otros dos. Bueno, esos tres medicamentos todos ayudan a la concentración, ¿ya? Y por lo tanto suelen ser ocupados como
como una forma de potenciar la capacidad de estudiar o de concentrarse o de estar despierto en las noches para preparar ciertos exámenes o trabajos. El que habla es el doctor Carlos Ibáñez, jefe de la unidad de adicciones de la Clínica Psiquiatra de la Universidad de Chile. Lo que dijo ayuda a entender lo siguiente. Estos 3 medicamentos son usados en círculos universitarios para estudiar y lograr mejores resultados académicos. Pero el gran problema es que son adquiridos entre ellos mismos pese a sus altas restricciones. Y de por sí, los psicotrópicos causan efectos secundarios. A nivel cerebral, aumento de la ansiedad, insomnio, irritabilidad, y en casos extremos, ¿cierto?, de sobredosis puede producir confusión, puede producir episodios psicóticos. Pero hay más. A nivel corporal, lo que ocurre es aumentar, por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y ahí de alguna manera va a depender de qué otras patologías tenga la persona. Si en el fondo es sano y su cuerpo puede tolerar bien este estrés, porque en el fondo es como estresar al cuerpo, no le va a pasar mucho, ¿no? O no va a ser tan grave. Pero si la persona tiene algún problema, por ejemplo, cardíaco, o tiene una hipertensión arterial, o tiene algún problema anímico, por ejemplo, evidentemente que esto le va a hacer muy mal. No existen cifras oficiales del consumo de lisdexanfetamina y metilfenidato en Chile, ni siquiera en instituciones de salud. Pero la Unidad de Investigación de BioBio Chile conoció testimonios de universitarios que revelan cómo burlan las restricciones para conseguirlos. Y hay que volver a repetirlo. Estos medicamentos no se compran fácilmente en una farmacia. Para acceder a ellos hay que contar con una receta cheque, que es la que tiene el nivel más estricto de supervisión, porque regula la prescripción y la venta de fármacos con un potencial adictivo. Y justamente son estas recetas las que los universitarios se consiguen, burlando todo control. Bien lo sabe Claudia, la misma joven estudiante de Derecho que escuchamos al inicio de este capítulo. En su caso, fue a través de una amiga suya que accedió a consumir Samexit. Yo le pedí a una amiga que su papá es pediatra que me hiciera una receta. Y me la hizo, po. Lo consumió por 2 meses en 2018 y lo retomó en 2020 por el mismo periodo de tiempo. Las compré, pero yo me las compré al principio como para concentrarme y me las tomaba todos los días para ir a clases. Y voy a ser súper sincera, que después cuando me empecé a dar cuenta que las pastillas me quitan el apetito, yo las empecé a usar como más que nada para bajar de peso. Y porque en verdad te quitan el apetito de una manera impresionante, no te dan ganas de comer. Y bajé demasiado de peso, yo creo que unos 8 kilos. Hasta ahí todo bien, entre comillas. Claudia se acabó su primera caja y decidió comprarlas nuevamente, pero en esta ocasión la situación cambió. Partí con las de 30 y después le dije a la misma persona que el papá me hiciera una receta de las de 50. Me la empecé a tomar y ahí me empezaban los efectos secundarios. Empecé a tener visión borrosa de repente, me empezó a dar como ansiedad y angustia. Como que yo sufro igual de ansiedad en general, ¿cachai? Entonces cuando me las tomo ando como muy acelerada queriendo hacer todo, así como me levanto, quiero hacer la cama, quiero hacer el aseo, quiero hacer todo menos estudiar, de verdad. Y muchas ganas de fumar, y eso que yo no fumo usualmente, casi nunca. Me dan ganas de fumar y ando acelerada y como con una presión en el pecho, así como con angustia. Ignacio tiene 23 años. También quiso proteger su identidad. Es estudiante de Ingeniería Civil Química. En su caso, justo cuando era la época de exámenes del primer semestre, en invierno de 2022, comenzó a consumir los 2 psicotrópicos que describimos, Samexit y Aradix. Yo más o menos empecé a tomar este tipo de medicamento como a finales de junio, como a finales del primer semestre, por justamente estar en el último semestre y haber dejado cosas para el final y necesitar estudiar mucho en un rango de tiempo corto.
Entonces, no como que fue como ya, lo voy a hacer, ¿cachai? Como mi mente era todo por salvar el ramo. Salvar el ramo. No sé si se entiende, pero es un término usado por estudiantes para decir que necesita aprobar una materia que está peligrando. Ignacio nunca desconoció que ingerir medicamentos sin supervisión médica le podría traer consecuencias. Sí sabía que pueden haber efectos secundarios, pero al mismo tiempo como que lo ignoré, ¿no? Admite que gracias a amistades logró conseguir las pastillas. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo las conseguían sus amigos? Mis amigos, por lo que cuando yo preguntaba, se conseguían un medicamento porque me decían que iban como al neurólogo, le decían que tenía problemas de concentración, y como cuando es el neurólogo te recetan el medicamento súper fácil, entonces se lo recetaban así al tiro. Y bueno, principalmente una vez que la ingería, como que podía estar, sobre todo como lo que yo estudié como ingeniería, podía estar 8 horas así haciendo ejercicios con breaks, no sé, 10 minutos cada 2 horas, y como que me dejaba pegado, literalmente pegado al asiento haciendo puro ejercicio. Consumió 30, 50 y hasta 70 miligramos de Samexit. A su modo de ver, con Aradix sintió más efectos adversos. A diferencia de Claudia, a quien escuchamos al principio, Ignacio no descarta usarlos nuevamente. Con el Aradix sí sentí más, y como al término del efecto, como que sentía un poquito de ansiedad y como, no sé, como la cabeza un poco más pesada. Pero eso no lo sentía con el Samexit. Quizá el día de mañana lo volvería a tomar, entonces no sé si es que eso lo considera fácil de dejar. Los expertos advierten de diferentes efectos secundarios de estos medicamentos. Uno de ellos es la dependencia que generan, porque pueden resultar muy adictivos. El doctor Pedro Chanas, neurólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile, y explica lo siguiente. Se produce un desequilibrio en los neurotransmisores y que puede incluso en un abuso crónico y constante llevar a la psicosis, especialmente en aquellas personas predispuestas. O sea, si tú tienes una persona que tiene una problemática previa de salud mental, claro que lo puede complicar. Entonces, sí, eso es real. Ahora, y la otra cosa que uno no considera y que también debes meterlo en la ecuación, es que eso puede ser la puerta de entrada a abusos de otro tipo de sustancias más complejas, ¿te fijas? Porque y eso ya se mezcla con la estructura de personalidad de la persona o qué es lo que le está proveyendo el fármaco. Entonces, claro, si tú lo mezclas con problemas de autoestima, lo mezclas con problemáticas, digamos, personales o estructurales de la personalidad, pudiera ser la puerta de entrada para el consumo de otro tipo de droga y, digamos, producir patologías bastante más complejas. Eso en general no te lo van a reconocer porque el que se transforma en consumidor crónico suele tener poca conciencia de eso. Pero también existe otra problemática, porque los estudiantes necesitan consumir medicamentos para estudiar más horas de lo que su cuerpo les permite. El conflicto que se genera, según el doctor Pedro, es que el abuso de sustancias es un problema social. Entonces se produce una concentración de actividades con una cantidad de horas que son mayores de lo que digamos los alumnos realmente pueden rendir adecuadamente, ¿te fijas? Claro. Esto es un arrastre histórico. O sea, medicina y arquitectura se sabe que son las carreras que tienen más exceso de horas. Repito, medicina y arquitectura son las carreras que tienen más exceso de horas según el profesional. Y no solo eso, sino que las mallas curriculares fijan una cierta cantidad de años, que en la práctica casi siempre resultan ser más. Todo partió en internado. Yo al principio no necesitaba ningún medicamento para estudiar, pero notaba que a medida que me iba cansando con el paso de los meses, me rendía menos el estudio,
Por ejemplo, si antes me demoraba 2 horas en estudiar un tema, ahora me estaba demorando 5 o más. Isidora tiene 26 años y es estudiante de medicina. Desde su experiencia, estar despierta, concentrada para estudiar y lista para trabajar son motivos comunes en la carrera de salud para empastillarse. Al menos, es una práctica que ella ve seguido entre sus compañeros. En su caso, al principio Isidora consumía Ritalin. Y yo le hablé a un primo que estudia Derecho y que yo sabía que él tomaba Ritalin o metilfenidato. Y me dijo, ¿sabes qué? A mí me lo recetó el neurólogo y avanzo súper rápido, retengo todo y me ha ido bien. Entonces me dijo, si quieres yo te mando para que pruebes. Y me lo mandó y efectivamente sí me rendía mucho más, me sentía más rápida, como demente. Me quedaba más tiempo libre porque usaba menos tiempo en estudiar, entonces era todo bueno. Pero claro, tomarlos sin observación médica le provocó efectos adversos que no tardaron en aparecer. Sentía taquicardia, se me secaba la boca, la garganta, a veces me daban efectos gastrointestinales, náuseas y esas cosas, entonces trataba de como no tomarlo tan seguido. Después de un tiempo vi a sus compañeros tomar Samexit. No les costaba conseguirlos porque dentro de su carrera los mismos doctores les generaban las recetas cheques. Entonces la pregunta aquí es, ¿ningún médico dijo algo? ¿Ningún profesional de la salud alertó? Porque si bien eran doctores emitiendo recetas, nunca hicieron un diagnóstico previo. No cuestionaban nada porque algunos eran compañeros que de verdad se lo habían recetado un médico y necesitaban renovar la receta, pero por lo general esos médicos que les hacían las recetas eran médicos jóvenes. Entonces no sé, que se habían hecho amigos o como más cercanos y le pedían. Y así se lo conseguían. Como dijimos al principio, estos medicamentos son recetados para personas con déficit atencional. Karina fue diagnosticada con este trastorno. Tiene 25 años y también es estudiante de medicina. Consume Aradix, aunque en su caso empezó a consumir medicamentos para la concentración antes de saberlo. En tercero más o menos me empecé a dar cuenta como que tenía déficit atencional. Y antes como comencé con otros medicamentos, que era principalmente el metilfenidato, y lo usaba solamente para lo mismo, para épocas de pruebas, cuando me tocaba una prueba muy difícil, y me ayudó realmente como a concentrarme. Como yo ahora sí tengo el diagnóstico y haciendo como retrospectiva, yo desde antes, por decirlo así, me auto como diagnostiqué que a mí no me servían para mantenerme despierta. Por lo menos a mis compañeros, a ellos sí les servían, pero a mí no me servían para mantenerme despierta. El metilfenidato sí me ayudaba como para concentrarme, pero nunca mantenerme despierta. La diferencia entre estos dos medicamentos, como en efecto que yo encontraba en mí, como ahora ya que probé el Samexit, es que el Samexit tenía el mismo efecto, pero más fuerte. Por esto mismo, Karina ha estado trabajando en las dosis que debe regular cada 14 días. Antes lo hacían 21. Lo que explica es que como tiene déficit atencional, debe trabajar en las porciones que le sirvan y no en las que le produzcan efectos secundarios. La verdad es que no estoy muy de acuerdo con que se usen de forma como indiscriminada, por dos razones básicamente. Una, porque el precio del medicamento, siento que al aumentar la demanda también ha aumentado el precio del medicamento. O sea, son muy caros ahora los medicamentos, y para alguien que realmente lo requiere es difícil comprarlo con el precio tan elevado con el que está. Y lo otro es que igual como que no es el fin del medicamento mantener bien despierto, o sea, no está hecho para eso tampoco, y los efectos secundarios que trae, que igual te dan mucha ansiedad, sobre todo el Samexit, como incluso puede desatar como crisis de pánico y todo, y como todos sabemos que la salud mental no está como muy bien, y perfectamente esos medicamentos pueden desatar cosas más graves. De repente como que uno dice como beneficio, como entre que hace más mal o más bien, hay ciertas carreras que son tan demandantes que la verdad es que uno en la desesperación
Claro, recurre a esas cosas. Recurre a esas cosas, así que en teoría no está bien el uso como indiscriminado, pero también como comparto en el fondo de que hay veces que era como necesario en el fondo que ya no había nada que hacer. La caja de Samexit trae 30 cápsulas. Puede venir en formatos de 30, 50 y hasta 70 miligramos. Dependiendo de esto influirá su precio. La más barata puede encontrarse por 51.000 pesos, es decir, cada pastilla estaría costando 1.600 pesos en promedio. El Aradix es levemente más económico, pero todo depende de los miligramos. La caja más barata puede costar 20.000 pesos, la más cara bordea los 40.000 pesos. ¿Se acuerdan que al inicio el doctor Carlos Ibáñez explicaba que estos medicamentos eran usados por estudiantes para potenciar el estudio y para mantenerse despiertos? Más allá de la descripción de estas pastillas, el especialista alude a un problema mucho mayor. Y también creo que es importante que la salud mental en los universitarios no está buena, ¿ah? Y que en parte probablemente esta autoexigencia y esto tener que rendir y hacerse rendir farmacológicamente también tiene que ver con problemas de salud mental muchas veces, ¿no? Con una autoexigencia demasiado grande, con poca capacidad de tener ordenado una rutina que sea gratificante, con actividad deportiva, con un buen descanso, con una rutina de estudio y de descanso que sea equilibrada, ¿ah? En el fondo, que esto traduce ciertos problemas que van más allá del consumo. Y el neurólogo Pedro Chana coincide. La salud mental está frágil, y no solo la de los universitarios, sino que también apunta a la nuestra, como sociedad. Creo que es un grito desesperado a una sociedad que está tomando un camino difícil. Yo no sé si hay tanta conciencia de esto. El uso farmacológico para personas que tienen problemas, sí, es una alternativa, pero debe ser una alternativa que venga, si yo la pienso, no debe ser una alternativa que venga sola, tiene que ser una alternativa acompañada. Bueno, hay un montón de medidas previas al fármaco que deben ser puestas sobre la mesa. Pero entonces, no se trata de exponer el lado maligno de los medicamentos. No hay que olvidar que tienen un propósito y que cuando son recetados por un profesional y sus dosis son guiadas, pueden ayudar a quien lo necesite. Pero cuando se automedican y juegan con las cantidades sin saber los compuestos, los efectos secundarios estarán a la vuelta de la esquina. Desde el Servicio para la Prevención del Consumo de Drogas y el Ministerio de Salud recordaron la importancia de comprar fármacos en lugares establecidos y no compartir los medicamentos de uso personal con otras personas. De cara a un nuevo año académico, adelantaron que preparan un modelo de prevención del consumo de alcohol y drogas, el que pondrán a disposición de distintas casas de estudio. Consultado al Ministerio de Salud por las recetas cheques entregadas sin un diagnóstico previo, decidieron no responder. El reportaje fue escrito por Camila Meniken y Sandra Martínez. La investigación y el reporteo fueron de Camila Meniken, de la Unidad de Investigación de BioBio Chile. El sonido, la música y la edición estuvieron a cargo de Priscila Toro. La voz fue de Sandra Martínez. Para más información puede visitar nuestro sitio web biobiochile.cl.